Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en La Ventana Indiscreta. Estamos en Jalisco Radio como cada miércoles para hablar de cine. Hay noticias sobre los Globos de Oro, tenemos noticias sobre un taller de apreciación de cine que se va a impartir en Guadalajara y vamos a estar comentando también algunas películas que tenemos pendientes de comentar. Una de ellas, un documental padrísimo sobre David Bowie, Moonish Daydream, un documental que creo que trasciende, digamos, el concepto de documental. Y entonces justamente a partir de que vamos a hablar de Bowie en el programa del día de hoy, pues se nos ocurrió así como buscar en el archivo de las películas que había protagonizado David Bowie en su vida, y una de ellas, una de sus más famosas, Merry Christmas, Mr. Lawrence, una película japonesa de Nagisa Oshima, que protagonizó junto a Ryuichi Sakamoto, que es justamente el compositor principal de esta película, que es justamente con lo que acabamos de entrar. Anne-Marie Meyer está conmigo como cada miércoles. Anne-Marie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hammurabi? Pues muy contenta de los premios, contentas de que empieza fuerte el año de cine, nuestro año 2023, con buenas películas del año pasado que en parte hemos visto, en otra parte no, y también por tener dos invitados ya en el segundo bloque de hoy. Empezamos con los ganadores de Globos de Oro. Hammurabi, ¿te parece bien? Muy bien, que bueno, digamos, no sabría si es el premio principal, pero el premio principal de película mejor dramática se lo llevó Los Fabelman, la película de Steven Spielberg, que también se llevó el premio a mejor dirección, y que creo que nos da una pista de, pues, el gusto y la, digamos, el reinado que tiene Spielberg dentro de Hollywood, ¿no? Y lo importante que es como figura para la industria del cine en Estados Unidos. Los críticos han festejado sobre todo que Spielberg no hizo un blockbuster, como les llamamos, una de esas películas comerciales, sino que ya a esa edad y sobre todo ya con sus padres que ya no viven, pudo hacer algo muy personal y se fue a revisar su propia vida, su niñez, y también a buscar de cómo finalmente se metió a apasionarse al cine, cómo aprendió el cine casi como autodidacta, como niño, con sus compañeros, con su padre que lo apoyó, con su madre que también lo apoyó, y con eso hizo Los Fabelman, que obviamente es un alter ego no puede ser porque es un plural, pero no importa, de los Spielberg. Spielberg en alemán, a mí me gusta decirlo, significa la montaña de juego. Para su cine siempre me ha gustado porque sí es un montón, es una montaña de películas y en todas juega
y Fableman finalmente es el hombre o son los seres humanos de fábula, que les gusta fabular. Entonces esa película en ese sentido se me hace maravillosa porque no es un biopic, sino que es una manera de entrelazar la historia familiar temprana hasta la adolescencia y un poquitito más allá, hasta que tiene su primer trabajo en televisión en Hollywood. Sino que utiliza esas situaciones de su familia para darnos una clase de cine, un homenaje al cine de aquel entonces, de los años 50, del siglo pasado, las viejas cintas, cómo se trabajan, cómo se hacía cine, y luego también de qué manera con el cine podemos descubrir, denunciar, hasta vengarnos, casi utilizándolo como arma, de los que nos agredieron en la vida, por ejemplo, a él como judío. Eso me parece que da la película de los Fableman larga, más de 2 horas y media, pero la disfrutamos del primer segundo hasta el último. Y fíjate que lo que a mí me provocó tanto la película como digamos, la presencia y el triunfo de Spielberg ahorita en la temporada de premios es querer revalorar su filmografía. De hecho, en cines actualmente está la película de Tiburón y me asomé a verla de nuevo y de pronto me di cuenta que hay muchas similitudes, ¿no? O sea, muchas referencias de la misma película de Tiburón en la película de Fableman, toda la escena en la que está filmando, digamos, la playa y lo veraniego. Y digamos, es muy padre ver como en sus primeras películas cómo hay un impulso por el manejo de la cámara, por el lenguaje cinematográfico, el montaje. Tiburón son de esas películas que en las escuelas de cine en Estados Unidos son como manuales para hacer películas, son las películas de referencia con las que te enseñan a dirigir, a montar, a construir una escena, a construir suspenso, etcétera. Entonces ahí te das cuenta de lo importante que es Spielberg dentro de la industria del cine en Estados Unidos. Y bueno, la buena noticia también es que Guillermo del Toro ganó junto con su codirector, ganó película mejor de animación por Pinocchio, lo cual nos da pauta de que pues pueda ganarse el premio mayor, que es el Oscar de animación. Yo creo que es una buena noticia para que, digamos, va sumando puntos para lograr ese premio, ¿no? Todavía a mí digamos, sí me gusta que gane mejor animación, pero pienso que ya de repente tendríamos que quitar esas fronteras que dividen la animación de la ficción y el documental de la ficción, por ejemplo, porque simplemente son buenas, maravillosas obras maestras, películas, ¿no? También como lo de Fableman. También muy personal, pero no su vida, sino Guillermo del Toro más bien nos comparte su imaginario, de dónde le vienen también desde su niñez los monstruos, los personajes animados, etcétera, etcétera. Eso es también una obra muy personal finalmente, ¿no? Y no olvidar que una parte importantísima, todo lo que tiene que ver con el universo que hace sobre la muerte y estar muertos y revivir, se hizo aquí por el taller de Chucho en Guadalajara. Después me gustó también la mejor comedia de Banshees of Inisherin. No sé si aquí le pondrán el espíritu de la isla, como en otras partes, y no sé si tú hayas visto ahí el título. Me parece otra tendencia del cine de hoy, ir a buscar las historias de campo, las historias de los mitos, de las culturas, y aquí es Irlanda y una competencia masculina entre un viejo y uno más joven, también interesantísimo. Una película que me encantó, The Banshees of Inisherin. Y que tenemos pendiente de verla, va a estrenarse próximamente, justamente por todo el tema de los Óscares. Y bueno, Impacta también creo que entiendo ganó guión, entonces yo no dudo que también tenga, bueno, que forme parte de la repartición de premios que se hacen regularmente en esas ceremonias. Creo que de los momentos emotivos fueron los triunfos de los actores, de todo, en todas partes al mismo tiempo. Creo que más o menos se va perfilando mejor actriz, mejor actor de secundario,
para los actores de esta película. Justamente por, bueno, todo, digamos, mucho de su campaña está como muy dirigida a querer revalorar como la presencia de actores asiáticos en la industria del cine de Hollywood, ¿no? Y la importancia de que haya como más papeles predominantes, protagónicos, como para este tipo de actores. Y yo creo que les está funcionando muy bien su campaña y además es una de las películas, digamos, que recibió mayores, mejores críticas, además le fue muy bien taquilla, etcétera. No, yo tenía dudas sobre si se podía introducir, digamos, a la temporada de premios, que es un poco como más solemne todo el asunto de los premios, pero qué bueno que estas películas, digamos, también como de géneros, de ciencia ficción, artes marciales, etcétera, también pueda ser como de interés en general, como todo el tema de los premios, ¿no? Y bueno, también es, Sí, Amadito. sí, también estás de acuerdo conmigo con los dos actores, ¿no? Kate Blanchett para Tar, una no solo actuación, sino maravillosa película también, muy, digamos, muy compleja, con muchos matices de ese personaje femenino en su vida, en su profesión como directora de orquesta. Y a mí Tar, que la pude ver, pues me impresionó mucho y de veras la actuación de Kate Blanchett es magistral. Y por el otro, ¿qué tal te gustó Austin Butler como Elvis? A mí me impresionó también, es fuertísimo su presencia y sobre todo su identificación con toda la controversia que hubo alrededor del personaje de Elvis. Sí, que un poco el chiste de los Globos de Oro es que subió a recoger su premio con la misma voz que hacía para Elvis. Y entonces decía, Sí, ¿por qué está hablando como Elvis? O sea, si él no habla así. Eh, pero bueno, eso pasa cuando te empapas con los personajes. Eso pasa con los actores que asumen todo el tiempo sus personajes. Y bueno, todas estas películas próximamente también estarán en cartelera. Las vamos a comentar ya de manera más específica, ya que estén cercanas a su estreno. Y bueno, los dejamos con música que se escucha en la película Velvet Goldmine, una película de Todd Haynes de 1998, que justamente habla sobre la vida de David Bowie, pero sin decir que es David Bowie, ¿no? O sea, es una especie de biografía no oficial o de retrato de la época del glam rock, digamos, de los años 70. Es esta canción 20th Century Boy, una versión de Placebo para la película Velvet Goldmine y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta.
Regresamos a la ventana indiscreta, escuchando el tema de Yumeji's Dem de Shigeru Uebayashi para la película In the Mood for Love, una de las películas ya clásicas, digamos, del siglo XXI de Wong Kar-wai. Creo que uno de los temas de amor, digamos, como más importantes, con mucha nostalgia y mucha melancolía, que se repite y se reitera a lo largo de la película y que, digamos, va trascendiendo la vivencia del amor y el desamor que tienen los personajes a lo largo de esa película. ¿Por qué este tema musical? Justamente por nuestros invitados del día de hoy, que nos van a hacer una invitación para, digamos, entrar a un taller de apreciación cinematográfica para poder discutir películas y, bueno, In the Mood for Love será una de las películas que van a estar discutiendo nuestros invitados el día de hoy. Está con nosotros Ángel Urrutia, Lucía Urrutia, quienes van a estar presentando este taller aquí en la ciudad de Guadalajara. Anemarie, tú conoces mejor a nuestros invitados, ¿por qué no nos presentas brevemente a Ángel y a Lucía Urrutia? Ángel, tengo la impresión que eso fue un pretexto para nosotros, para tenerte aquí en pantalla y también a tu hija Lucía, porque hace muchos años trabajamos en Guadalajara como un pequeño grupo alrededor del cine, no solo de aquí, sino del cine internacional. Recuerdo, por ejemplo, ahí en el Canal 6, la noche de gala los sábados, que creo que la grabábamos como en miércoles o jueves, nos ponían ahí muy bien vestidos, tú ibas de corbata y yo me ponía mis blusitas y entonces hacíamos la introducción a una película que previamente habíamos escogido y el canal pasaba la película y después nosotros hacíamos un diálogo. Esa manera de trabajar el cine, mostrándolos como a nivel de cineclub, pero siempre cineclub comentado, acompañado, siempre también un poco didáctico para la gente. Eso también es lo que sigues haciendo y ahora es el taller que haces con Lucía, ¿no? Sigues en eso, eres un gran aficionado, no solo, sino estudioso del cine y toda tu vida has seguido en ese tema, ¿verdad, Ángel? Es correcto, Ana María. Sí, a raíz de que Lucía se mete a estudiar arte y creación en el ITESO y empieza a ver el cine y empieza a analizar el cine mexicano, etcétera, le gusta y me pide que organizáramos un taller. Y básicamente la idea, como bien lo dices tú, por mi afición al cine, este taller está orientado al 100% a gente que no es cinéfila, que no conoce mucho de cine, y la idea es ayudarlos a llevar a entender mejor la obra y las películas, ¿no? Es gente que la inquietud nace porque ahora hay tanto que ver en streaming, hay tantas películas que poder escoger tanto en HBO como en Movie, como en Netflix, como en Amazon, etcétera, y entonces la gente de alguna manera, sí, yo soy el que hago la programación, tratando de buscar aquellas películas bajo un equilibrio de ver diferentes tipos de cine, diferente tipo de narrativa, diferente tipo de contexto histórico, tanto de la historia como de la época en que se filmó. Y pues ahora estamos cumpliendo 7 ediciones de 10 películas cada una, en donde empezamos o traté de empezar con aquellas clásicas del famoso Ciudadano Kane, porque entonces estaba considerada como la mejor película de la historia. Ya este año por ahí la desplazaron. También empezamos a ver a los grandes directores como Visconti, Fellini, Truffaut. eh, Empezamos a ver a directores como... Ahora, también me ha gustado mucho combinar algunas películas que no necesariamente son de culto, no necesariamente son de cine de autor, porque a veces a la gente le gusta otro tipo de cine y también es importante introducirlo. Hemos visto a Spielberg, eh, y también he buscado que el equilibrio sea dentro de las características del cine comercial, pues que sea un cine comercial de muy buena manufactura, de muy buena realización y que también entendamos. Y a partir de ahí, pues hay un esquema muy simple del análisis que es: empezamos hablando por el director, empezamos hablando por la biografía, por su filmografía, por los antecedentes o influencias que los llevan a hacer cine.
Y a partir de ahí ya nos metemos lo que viene siendo el segundo tercio de la plática es empezar a hablar ya de la película, en el caso específico de pues, quienes acompañan, el guionista, el director artístico, el director de producción, la música, y hemos tenido la oportunidad de ver a grandes directores, ¿no? Por ejemplo, vimos a Guillermo del Toro con El laberinto del fauno, y obviamente pues tuvimos que hablar de Eugenio Caballero, y también hablamos de la música, hablamos de la fotografía de Navarro, y hemos visto a Cuarón y hemos visto a González Iñárritu, pero en este caso, conforme ha ido avanzando el cine, y me atrevo a decir que estamos repitiendo con un probablemente 70% de gente que ha continuado, que ha repetido, que se ha reinscrito, es decir, a esta gente le ha gustado y hablamos de un promedio de 24 a 25 gentes que edición tras edición se han vuelto a inscribir. Y lo más bonito, lo que más me ha llenado de satisfacción es que ya hoy toda esta gente de no saber nada de cine ya te empiezan a hablar del guión, ya te empiezan a hablar del autor, ya te empiezan a hablar del director, ya se meten a la contextualización de la historia, del año que fue filmada, del año de la época del guión, etcétera. Y bueno, ya Lucía me encantaría que también complemente cómo ha sentido esta evolución y este desarrollo del taller, sobre todo, insisto, a gente que no es necesariamente cinéfila o no es necesariamente conocedora, pero que a través de irlo llevando han aprendido y ahora disfrutan bastante más el ver una película, ¿no? Creo que lo más interesante del cine es que mientras más vas involucrándote en él, más vas activando tu mirada, ¿no? Y la mirada es fundamental para comprender nuestra realidad. Y te va fascinando, ¿no? Cosas que antes no notabas, cosas que antes no veías y las aplicas a tu cotidianidad, ¿no? Que no tenga nada que ver con el cine incluso. Eso es lo padre del taller, que aparte del vínculo y de la complicidad que creé con mi papá a través pues de ver películas y de hablar de cine, eh, lo más bonito es que invitamos a más personas a ser parte de ella, a involucrarse y pues nos han dicho, ¿no? Cómo esto ha cambiado su vida y su forma de ver ahora las películas y de disfrutarlas, ¿no? El taller no tiene una intención de convertirse en un crítico de cine, sino de aprender a ver de todo tipo, desde una que sea un clásico hasta otra más dominguera, por así decirlo, y de rescatar esos factores que la hacen única o que la hacen interesante, y no descartar algún tipo de cine porque no sea interesante, entre comillas, o sea popular. Pero sí, estamos muy contentos por ir avanzando y no habernos rajado, ¿no? En ninguna edición y seguir haciendo talleres para personas y está el público abierto, cualquier edad es bienvenida. Y sí, o sea, a través de este taller yo he aprendido infinidad de cosas nuevas, tanto filosóficas como narrativas, como de guión, como de fotografía, de apreciación. Creo que es algo que me ha nutrido como persona, incluso, ¿no? Y de eso va el taller, de invitar a todos a que quieran activar eso en sí mismos. Nada más hay un detalle bonito, Ana María, la edición pasada programamos de Tatiana Hueso Noches de Fuego. Y Lucía me dijo, por favor, prográmala y me gustaría yo conducir el taller y Lucía lo condujo al 100%. ¿Podrías platicar por qué, Lucía? Sí, bueno, Tatiana Hueso, directora ahora nacionalizada mexicana, pues a mí esta película me cambió la vida. O sea, la primera vez que la vi para mí me conmovió tanto la fotografía de Dariela Ludlow y la dirección de Tatiana, que se me hizo una realidad cruda, porque pues la película está basada en México, que se me hizo necesaria que más personas la vieran, ¿no? Y que pudieran sentir esto que yo también llegué a sentir.
y me clavé mucho con la historia y con el análisis de toda la película. Y, y me encanta porque le da este giro de hablar sobre un tema crudo que es la violencia en México y filtrar el horror, ¿no? O sea, filtrar eso que no nos gusta ver en cine como Narcos México y no darle esa importancia tanto como a la violencia, sino que esta historia está narrada a través de los ojos de tres niñas, ¿no? Entonces tiene ese encanto en el que se puede disfrutar y no en ningún momento la violencia es explícita. Y se me hizo importante tocar esta película para nuestros alumnos porque precisamente estamos acostumbrados a ver otro tipo de cine cuando se tocan temas fuertes y este le da todo un giro, ¿no? Que se disfruta y te conmueve y te hace sentir y pues sí, esta película para mí fue una de las razones por las que quise dedicarme a la fotografía de cine. Estoy viendo, digamos, el temario, digamos, del curso de este año. Hay películas de Wong Kar-wai como In the Mood for Love y My Blueberry Nights, películas de Guillermo del Toro como Pinocchio, como El Callejón de las Almas Perdidas, películas, bueno, más recientes, digamos, combinadas con películas, digamos, un poco más, digamos, de los 2010, ¿no? No sé si nos puedan contar un poco sobre las razones por las que eligieron y programaron estas películas para el taller de este año. Sí, mira, generalmente cuando preparo el taller, para lo cual me doy un par de meses, porque de una edición a otra dejamos descansar 2 meses para evitar que se canse la gente, etcétera. Yo sí me echo un clavado a revisar 30, 40 películas y últimamente he tratado, dado las ventajas y las bondades de las plataformas streaming, también de que vean algo más contemporáneo, más reciente. Ahora, si te fijas, por ejemplo, ¿por qué empiezo con Driving Miss Daisy? Pues porque es una película comercial, muy bien hecha, muy galardonada, y para mí, bueno, la actuación de Jessica Tandy es formidable, y no se diga la de Foreman. Entonces empiezo para que le demos un poquito de sabor carismático y bonito al taller, y no empezar con alguna película de alguna manera agresiva, ¿no? Entonces empezamos así para que la gente agarre un poquito de calor. Pero la segunda película programada es Bardo. ¿Y por qué está programada Bardo? Porque a mí en lo personal me encantó, a Lucía también le gustó mucho, pero Bardo está causando una sensación extraña, ¿no? Bardo es una película que gusta o que no gusta, pero al que no le gusta, no le gusta porque no la entiende. Y creo que difícilmente antes podíamos tener acceso. Hoy, si quieres una entrevista de González Iñárritu hablando de Bardo, hoy en YouTube podemos encontrar, sin temor a equivocarme, 30 o 40 entrevistas diferentes que ha hecho González Iñárritu con relación a Bardo. Y creo que todo se empieza diciendo, esta película no es para entenderse, ¿no? Esta película es para disfrutarla. Entonces, de alguna manera trato de que, aprovechando que están en plataforma, bueno, pues pusimos Bardo. Otra de plataforma que en lo personal me gusta mucho, o me gustó mucho, es la de esta niña, ese fue el nombre, la niña de que no come. The Wonder, de The Sebastián Wonder, Lelio. Sí, sí, The Wonder. sí. Sí la puse porque a mí lo personal me gustó mucho. Y también estamos buscando un equilibrio en que haya directoras mujeres. En el caso de Tatiana Hueso, bueno, fue muy deliberado, pero en el mismo taller estuvo Sean Campion con la película del perro, etcétera. Entonces buscamos equilibrios entre hombres y mujeres. Y últimamente sí estoy tratando de irme un poquito más a lo contemporáneo. También programamos El Gran Hotel Budapest por dos razones. Primero, porque, bueno, para mí es una gran película, pero segundo, porque igualmente aquí Lucía me dice, papá, si ponemos Un Gran Hotel Budapest, me encantaría yo llevar la plática, porque ya ella ya elaboró todo un trabajo en su escuela con relación a esta película. Entonces, de alguna manera, eso nos va guiando un poquito. Pero también, en este caso, por ejemplo, me meto con 3 directores y con 2 películas de cada uno, y lo hago de una manera deliberada para que podamos en el taller hacer una comparativa y sobre todo un paralelismo a la obra,
Si por ejemplo, nos metemos, por ejemplo, a ver a Wong Kar-wai con The Muso, es una película hecha en Estados Unidos, lo mismo pasa con el coreano y lo mismo pasa con Guillermo del Toro. Lo que busco es mostrarle a la gente un paralelismo de la obra y particularmente expresadas en diferentes historias y en diferentes contextos históricos, ¿no? Sí. Por eso lo programé. Sí. Lucía, ¿dónde nos podemos inscribir y cuándo empiezan? Se pueden inscribir directamente al correo, me pueden mandar un correo tallercinematográfico2@gmail.com, directamente con su comprobante. Yo les mando toda la información para poder hacer su pago y están inscritos. Es muy fácil, el taller es 100% en línea, entonces tiene mismo horario una vez por semana, miércoles de 7 a 9 de la noche. ¿Y en qué fecha se van a estar celebrando el taller, las sesiones del taller? Empezamos el miércoles 1 de febrero y se va continuo 10 semanas, ¿no? Hasta terminar con Pinocho de Guillermo del Toro. Ahora, también, nada más comento rápido, regalamos siempre una película extra, pero la película la damos a conocer una semana antes, ya de manera de un bono, ¿no? Del taller. Bien, nos recuerden nada más el correo para el que puedan enviar su interés para participar al taller. Claro que sí, es tallercinematográfico2@gmail.com. A todos los interesados en participar en el taller pueden escribir este correo y van a estar participando con Ángel y Lucio Urrutia, pues para comentar películas, para ver, digamos, muchas de estas películas son los estrenos recientes de Netflix. Entonces estoy seguro que regularmente el comentario de muchas personas es: la vi, me gustó, pero no sabría decir por qué me gustó, ¿no? Entonces yo creo que el taller puede aportar justamente a este trabajo, digamos, de apreciación y de comprensión como de lenguaje cinematográfico. Los vamos dejando. Muchísimas gracias, Ángel. Muchísimas gracias, Lucía. Los dejamos con música de Bardo para la película Bardo y nos escuchamos en el siguiente bloque de La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. I'm an alligator. I'm a mama, papa calling for you. I'm the space invader. I'll be a rock and roller bitch for you. Keep your mouth shut. You're squawking like a big monkey bear, and I'm busting up my brain for the world. No, I am. Keep your electric eye on me, babe. Put your ray gun to my head. Press your space close to my love.
such a man, love. Such a holy place to be in. Don't forget, baby. Make me know you really care. Make me jump into the air. If you dare. Keep your electric eye on me, baby. Put your ray gun to my head. Press your space gloves to my down. Regresamos a la ventana indiscreta. Ahora sí, escuchando a David Bowie, esta canción Moonish Daydream, la canción que le da título a este documental sobre su vida, sobre sus procesos creativos, sobre su visión del mundo y del arte y sobre lo caleidoscópico que fue como artista. O sea, realmente mucha gente lo ubica como músico, pero en realidad se desempeñó como actor, como artista, como pintor, como una especie de flaneur, digamos, del mundo, ¿no? Entonces realmente esa visión única que tenía él como artista se ve aquí en el documental de Brett Morgen, un documental de 2022, que algunas personas pudieron verlo incluso en salas IMAX, que yo creo que está pensado justamente para, digamos, disfrutarlo en el sentido más completo de la palabra, ¿no? Es un documental que lo que hace es retomar como viejos archivos de entrevistas, de sus conciertos, de sus viajes y remasterizar por completo la imagen y el sonido, genera una experiencia así envolvente, inmersiva, que yo creo que es como una de las palabras, ¿no?, del cine del siglo XXI, inmersivo, para justamente meternos en la mente creativa de David Bowie. Alemarí, ¿tú qué piensas de Moonish Daydream, este documental sobre este artista británico? Que me impactó profundamente la manera de cómo se aleja en el fondo del documental que conocemos. Ya sabemos que el documental tiene como muchos subgéneros y no es un género, sino es una manera de captar cosas un poco más cercanas a la realidad quizás que lo que hace la ficción. Pero esa película me parece que tiene de todo. Tiene material documental de conciertos, sobre todo del público. Le interesa mucho a Brett Morgen de ver la reacción del público y ese fanatismo que se hizo alrededor de finalmente un mito que se hizo, ese vivo pop, que David Bowie no lo pretendía hacer, sino lo fue. Y entonces ahí mete material documental de la época, mete cosas de revistas que salieron, mete los viajes, como bien dijiste, pero también utiliza, aparte de sus conciertos y aparte de las entrevistas que tenemos sobre todo en el audio, mete sobre todo su imaginario visual. Él hizo mucho videoclip, él hizo pinturas de retratos, pero también pinturas psicodélicas. Pero él con su propio cuerpo y con su persona también se convirtió finalmente en obra de arte con una total liquidez, con un cambio tras otro, con una vertiginosa necesidad de estar cambiando todo el tiempo. Y creo que eso lo hace perfectamente esa película, que yo le pondría documental en paréntesis, cosas o más bien en comillas, porque mezcla muchas cosas, muchas imaginaciones psicodélicas, sobre todo mucho de sus profundas reflexiones. Empieza incluso la película sin imagen, con la voz del mismo David Bowie, citando a Nietzsche y reflexionando sobre un texto de Nietzsche,
bien conocido, casi popular, sobre la relación del ser humano con algo como un Dios o como un ser humano que reniega de Dios para convertirse en una especie de Dios. Y entonces él en su voz lo reflexiona y dice, ya no entiendo, porque entonces si no hay Dios, ¿cómo hay ser humano? ¿Cómo hay ser humano y no hay Dios? Bueno, es el tiempo. Entonces, el primer capítulo de la película es un tratamiento del tiempo, que no es un tratamiento desde adentro y muy profundo, pero con imágenes y con su propio cuerpo y con sus propios cambios que tienen que ver con la época. No esperemos entonces algo cronológico, es decir, no es un biopic que nos cuente de dónde nació y cómo es creativo y cómo empezó siendo David Bowie. No, es una mezcla de tiempos, de épocas. En un mismo concierto es capaz de armar con montaje varios conciertos. Entonces ahí lo ves una vez disfrazado casi de manera femenina, de una mujer secretaria, o luego de un chico rockero, o luego pues pasa por todos esos cambios camaleónicos, porque también le decían el camaleón del pop. Y la misma película hace lo mismo, lo que significa después que hay críticos que la elogian muchísimos, yo me cuento entre ellas y tú también, pero hay unos que dicen que también es pura pedacera, que es una especie de collage que finalmente no tiene tema en sí, pero yo sí diría que sí tiene tema que es el universo imaginario y filosófico de David Bowie, tanto en su época, pero también de él como ser humano, como hombre, como alguien que asume las varias identidades que puede tener la misma persona. Y a mí me gusta muchos los documentales o las películas que hablan de músicos que no hablan directamente de ellos, digamos, ¿no? De manera más que cronológica, biográfica, ¿no? De, bueno, David Bowie nació en tal, ¿no? David Bowie hizo tal disco, cosas por el estilo, sino que más bien es a partir de buscar, de buscar asociaciones eh, entre distintas imágenes fílmicas, entre distintos conciertos, entre la literatura, entre los personajes que van creando los artistas. Pienso mucho en esta película, la de I'm Not There, película de Todd Haynes, que habla sobre Bob Dylan, pero que no habla sobre él, ¿no? Son como distintos personajes que refieren a épocas muy particulares, como épocas muy identificables de la trayectoria de un artista, ¿no? Pero que en realidad propiamente no hablan de su nombre o no remiten a su nombre y más bien construyen como un imaginario de lo que podía ser o de lo que era, del mito que construye en la cultura popular, ¿no? Y yo creo que aquí Moonish Daydream hace algo muy similar, ¿no? Es decir, como tú dices, arma una pedacera de cosas, no porque lo que quiere es que veas de manera precisa de qué consistían cada uno de esos archivos históricos de David Bowie, sino que a partir de asociaciones permitas reconocer pues su lado creativo y su visión del universo, ¿no? Hay un punto en donde una entrevistadora de manera muy breve le dice, bueno, es que usted ve su cuerpo como si fuera un lienzo en blanco en el donde todo el tiempo hay que estar pintando y creando sobre él. Y así era Bowie, o sea, veía no nada más en su cuerpo, sino también en su música, también en la misma realidad a la que estaba sumergido, todo este ímpetu creativo. Y eso me parece que es lo que deja el documental, ¿no? Mucho más que, digamos, un tratamiento biográfico, digamos, de documental de VH1, ¿no? Sobre quién era David Bowie. Y yo creo que el otro es que lo que a mí me gusta del documental es que hay toda una especie de remasterización de las imágenes y de los sonidos, es decir, los conciertos, pues sí, probablemente haya alguna pista original, pero sobre esas pistas originales se remasterizaron, se recrearon, hay una especie como de retoque, digamos, fuerte, tanto visual como sonoro,
que permite que la experiencia sensorial frente a lo que estamos viendo sea mucho más gratificante que meramente, digamos, los documentales de archivos, ¿no? O los documentales como, digamos, como más biográficos, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo vimos recientemente con el documental de Get Back, ¿no? El documental de Peter Jackson sobre los Beatles, en donde realmente hay una remasterización de toda la imagen y el sonido. Y a mí me llama la atención cómo todos los documentales sobre artistas, sobre músicos, permiten eso, o sea, permiten realmente repintar todo el trabajo, ¿no? Remasterizar, remixear todo para, digamos, darle pues una nueva, actualizar su arte, ¿no? Y su música a los contextos de hoy. El autor del documental es Brett Morgan y hasta después me di cuenta que él había hecho un documental también sobre Kurt Cobain, Montage of Heck, y uno sobre The Rolling Stones, Crossfire Hurricane. A lo que él le interesa es ser autor. Es decir, un autor de cine documental, experimental, podría yo decir, sobre personajes, grandes personajes que tienen, o grandes grupos como los Rolling Stones, que tienen mucho éxito y tienen una especie de mito, se convierten en un mito y tienen muchos fans a través del mundo, universales también, eso le interesa, porque él mismo es el guionista, es el director, es el productor, trabaja la edición, pero sobre todo antes de hacer esos documentales, él investiga años, a veces, materiales acerca de esos personajes. Y también entonces llega a estudiar el otro lado, por qué se convierten en mitos. Y es un poquitito, porque hay fanatismo en el ser humano, Hammurabi, así un poquitito, ¿por qué esa manera tan cambiante, tan camaleónica y tan reflexiva al mismo tiempo de David Bowie? ¿Por qué eso se extiende tanto y sobre todo llama mucho, mucho la atención de las jóvenes mujeres, sobre todo? Y ahí eso la película lo muestra sin dar explicación, pero sí vemos a través de las imágenes que hay una necesidad de identificación, y si hay un personaje que tiene varias identidades, entonces la identificación de alguien del público, alguien que los está siguiendo también. Hay, por ejemplo, en la película una muchacha que llora porque no lo vio. Y hay otra al lado que dice, ay, yo lo vi, y hasta le pude dar un beso, y ella llora, no lo pude ni ver, no pude estar cerca de él, de lo que me perdí en la vida. Yo pienso que el documental Moon Age y Daydream llega a eso. No sé cómo lo veas tú. Sí, me llama la atención esto que dices de cómo tenía varias identidades, y también la dificultad que es para muchos artistas que los espectadores, tus aficionados y tus críticos siempre están esperando a que acates esas identidades, ¿no? Y cuando los artistas quieren salirse de ellas, ¿no? Encontrar nuevas formas, mudar de piel, digamos, a veces no los dejan, ¿no? Y bueno, David Bowie pasó por eso. Hay momentos en donde se menciona sobre esta etapa en los años 80, ¿no? En donde sus canciones tenían que ver más eran más bailables y eran como más disco, ¿no? Y eso atentaba, digamos, contra el estilo con que se le identificaba a Bowie, y obviamente la crisis creativa que eso suponía. Digo, sí, un éxito económico muy fuerte, digamos, fueron los años como con mayor éxito comercial, pero también, pues eso lo lleva también a una crisis creativa de identidad fuerte, y eso el documental también lo muestra, ¿no? Ana María, vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Pues estuvimos hablando de los Globos de Oro, estuvimos hablando también de esta película de Moonish Daydream, hicimos la invitación al taller de apreciación de cine de Ángel y Lucía Urrutia. Y bueno, Bowie pues siempre estará en el cine, siempre será muy bienvenido en el cine, no solamente sus canciones, sino también como actor,
pues fue muy importante. Películas como Merry Christmas, Mr. Lawrence, o como El hombre que cayó a la tierra, ¿no? Que es ya un gran clásico de ciencia ficción. Películas incluso como Laberinto, que mucha gente lo conoció a partir de esas películas, digamos, más de índole juvenil. Pero bueno, Bowie siempre será importante en el cine, también su música. Los dejamos con esta canción, Space Oddity, digamos ya un clásico, digamos, de la música de David Bowie. Y nos escuchamos en el siguiente programa de La Ventana Indiscreta para seguir hablando de cine aquí en Jalisco Radio. Hasta luego. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Check ignition and may God's love be with you. This is ground control to Major Tom. You've really made a grade, and the pipers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in my tent, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.